La Pampa Argentina en mayo de 1885 era un territorio de contrastes, un lugar donde el dulce aroma de las flores silvestres recién brotadas luchaba contra algo antiguo y podrido que surgía de la tierra. Durante semanas, un sentimiento de profunda inquietud se había apoderado del partido de la Bet, un malestar que comenzó con la desaparición de un respetado médico y que ahora se convertía en un terror colectivo puro. Un grupo de hombres, liderados por un coronel de la Guerra del Paraguay con ojos tan duros como la piedra pampeana, avanzaba a través de un pequeño huerto extrañamente bien cuidado. Ya no buscaban a un viajero perdido. Buscaban una tumba. La tierra allí era diferente, demasiado blanda, demasiado recientemente removida. Las palas de los hombres raspaban contra la tierra húmeda, cada palada una oración y una maldición. Entonces un sonido, no el golpe sordo de una roca, sino un impacto más suave, más hueco. Trabajaron más rápido, conteniendo la respiración en el pecho hasta que el contorno de una forma se hizo horriblemente claro. Era una bota de hombre, aún envolviendo un pie humano. Con energía frenética, apartaron el resto de la tierra revelando el cuerpo del doctor Guillermo Torres. Había sido enterrado boca abajo, su cráneo aplastado con una violencia que desafiaba la comprensión. Pero mientras los hombres retrocedían, tambaleándose por el descubrimiento, una sombría realización se posó sobre ellos. Esta tumba solitaria parecía incompleta. La tierra perturbada se extendía más allá, bajo otros árboles jóvenes. El hedor en el aire no provenía de un solo cuerpo, sino de muchos. Habían encontrado a su médico desaparecido, pero al hacerlo, habían tropezado con algo completamente distinto. Un cementerio oculto, un jardín de huesos. Aún no lo sabían, pero estaban parados en los campos de matanza de la primera familia de asesinos seriales de América del Sur, y lo que estaban a punto de encontrar no solo resolvería el misterio de un hombre desaparecido, sino que desenterraría una pesadilla tejida en la misma tierra del sueño pampeano. Para entender cómo tal pesadilla pudo florecer, primero hay que comprender el mundo que le permitió crecer. La Argentina de la década de 1880 no era un lugar de civilización gentil. Era un vasto vacío implacable, un océano de pastizales que se extendía de un horizonte al otro, donde un hombre podía cabalgar durante días y no ver nada más que el cielo arriba y la tierra abajo. El imperio de la ley era un rumor distante, un concepto que pertenecía a las ciudades del este. Aquí, la justicia a menudo se decidía por la rapidez del cuchillo de un gaucho o la resistencia de su caballo. El aislamiento no era solo un hecho de la vida, era una presencia constante y asfixiante. Las familias en las estancias eran islas separadas por leguas de pampa vacía y azotada por el viento. Una tormenta repentina, un incendio en la pradera o una enfermedad podían borrar a una familia entera, y sus vecinos más cercanos podrían no enterarse durante meses. Este paisaje inmenso y silencioso era el cómplice perfecto de la oscuridad. Devoraba secretos. Un viajero que desaparecía en el camino simplemente se desvanecía. Podría haber sido víctima de bandidos, haberse perdido en una tormenta o haber decidido cambiar su destino. No había telégrafos instantáneos, ni rastros de dinero, ni vigilantes, solo la palabra de la última persona que lo vio con vida. Y en una tierra de extraños, incluso eso era un hilo frágil. Era un mundo donde la confianza era una moneda más valiosa que el oro, pero también más fácilmente traicionada. Era un lugar donde una comida caliente y un techo sólido eran bendiciones ofrecidas por extraños como un deber sagrado de la frontera. Y en este mundo, una luz amistosa en el horizonte era una promesa de salvación. Pero para un número desconocido de viajeros, una luz en particular era un señuelo, un faro que los guiaba no hacia la seguridad, sino hacia un infierno meticulosamente construido. Cortando a través de esta inmensa vacuidad estaba el camino real al oeste. Era más que un sendero, era la sangre vital de la expansión hacia el interior, un río de humanidad fluyendo por el corazón del continente. Cada día su polvoriento recorrido era revuelto por las ruedas de innumerables carretas y los cascos de 1000 caballos. Por él viajaban los soñadores y los desesperados, jóvenes familias de Buenos Aires, con todas sus posesiones mundanas empaquetadas en una sola carreta tambaleante, buscando un pedazo de tierra para llamar suyo. Soldados licenciados de la Guerra del Paraguay, con mentes aún atormentadas por sus horrores, buscando una paz que no encontraban en casa. Emprendedores audaces cargando sus ahorros de vida en monedas de oro, dirigiéndose al oeste para construir nuevos pueblos y fortunas. Cada uno de ellos era un recipiente de esperanza, moviéndose a través de una tierra llena de peligros. El camino era un gran igualador, reduciendo a todos a las necesidades básicas de supervivencia.
comida, agua y refugio. A lo largo de esta arteria vital, pequeños negocios brotaban como flores silvestres en la pampa, herreros, almacenes generales y, lo más importante, posadas al borde del camino. A 8 leguas al noreste del pequeño pueblo de Cheraval, se reclamó un terreno de 160 hectáreas justo al lado del camino. Era una ubicación estratégicamente perfecta, un punto de descanso natural para viajeros agotados. Desde lejos, la pequeña casa de 2 habitaciones que construyeron no parecía diferente de cualquier otra, pero su colocación no era accidental. Estaba posicionada para interceptar el flujo, para convertirse en parte de la cadena sagrada de hospitalidad. Fue aquí, en este solitario pedazo de tierra, donde llegó una familia, con orígenes misteriosos, sonrisas como máscaras, y un hogar construido con un solo propósito, la cosecha de vidas humanas. En la frontera argentina, la mayor vulnerabilidad de un viajero no era la amenaza de bandidos o el clima implacable, era su propia soledad. Una posada, por lo tanto, era más que un negocio, era una institución sagrada, una piedra angular de la supervivencia. Cuando una carreta se detenía con un crujido frente a un establecimiento al borde del camino, sus ocupantes ponían sus vidas en manos de la familia dentro. El posadero no era solo un anfitrión, era un salvavidas. Servía como cartero no oficial, guardando cartas para viajeros que podrían no pasar de nuevo por meses. Era un banquero, protegiendo bolsas de silla pesadas con efectivo o oro. Era un oficial de inteligencia, proporcionando información vital sobre las condiciones del camino, cruces seguros de ríos y rumores de actividad de indígenas. El cálido resplandor de un farol en una ventana era una promesa. Aquí encontrarás seguridad, nutrición y compañía. Dentro, alrededor de un fuego crepitante, los extraños se convertían en familia temporal. Se intercambiaban historias, se compartían noticias del este, y la aplastante soledad de la pampa se mantenía a raya por una noche más. Este pacto implícito de confianza era el pegamento que unía la frágil sociedad de la frontera. Violarlo era impensable. Un acto tan profundamente malvado que rozaba la sacrilegio. Era una traición no solo a un individuo, sino a la idea misma de civilización en una tierra salvaje. Esto es precisamente lo que hacía que la posada de los Maldonado fuera tan efectiva como arma. Era el camuflaje perfecto. Aprovechaba la necesidad más profunda y fundamental del viajero de la frontera, la necesidad de confiar, y la convertía en un instrumento de su propia destrucción. Cada comida servida era un juicio, cada pregunta amistosa una reconnaissance, cada momento de descanso, una cuenta regresiva hacia un final brutal e indecoroso. Las desapariciones a lo largo del camino real al oeste habían estado ocurriendo durante años, pero eran incidentes aislados, puntos desconectados en un vasto mapa de infortunios. Las víctimas a menudo eran hombres solitarios, vagabundos o inmigrantes cuya ausencia no crearía un revuelo inmediato. Pero la desaparición del doctor Guillermo Torres fue diferente. No era un hombre que pudiera desvanecerse en silencio. Y más importante aún, tenía un hermano que destrozaría el mundo para encontrarlo. El coronel Alejandro Torres era un hombre forjado en el crisol de la Guerra del Paraguay. Era un senador provincial, un abogado y un oficial militar consumado. No era un hombre que se dejara influir por excusas tontas o teorías vagas sobre asaltos de indígenas. Era metódico, implacable y poseía los recursos y la influencia política para lanzar una investigación real. Cuando pasaron semanas sin noticias de su hermano, el coronel llegó al sureste de la Pampa como un frente de tormenta rodando sobre la pradera. No solo hacía preguntas, conducía entrevistas, compilaba cronologías y creaba mapas trazando la ruta prevista de su hermano, legua por legua agonizante. Habló con cada posadero, cada peón de estancia y cada gaucho a lo largo del camino. Lentamente, con paciencia, estableció un hecho claro y escalofriante. La última vista confirmada de su hermano había sido en la pequeña y modesta posada regentada por una extraña familia inmigrante. Cuando los confrontó por primera vez, fueron cooperativos, casi dignos de lástima. Le contaron sobre la breve estancia del doctor y su partida a la mañana siguiente. Pero el coronel era un estudioso de los hombres, y sintió algo vacío detrás de sus ojos, una quietud practicada que parecía más ocultamiento que preocupación. Les agradeció por su tiempo, pero mientras cabalgaba alejándose, sabía en sus entrañas que la respuesta a la desaparición de su hermano yacía dentro de esa pequeña casa. Volvería. Y no vendría con preguntas corteses,
vendría con palas y cavaría hasta que la pampa entregara a sus muertos. La familia que el coronel Torres había encontrado era un enigma para sus vecinos desde el momento en que llegaron en 1882. El patriarca era Juan Maldonado Sr., un hombre de unos 60 años con una complexión imponente y un comportamiento brutal. Hablaba muy poco español, comunicándose mayormente a través de gruñidos guturales y gestos bruscos. Su fuerte acento alemán era una gruesa pared entre él y el mundo exterior. Los locales lo encontraban inquietante, un hombre cuyo silencio parecía rebosar de una ira antigua y contenida. Su esposa, Elvira, era quizás aún más temible. Era una mujer severa y corpulenta, que miraba a los visitantes con una malevolencia tan descarada que la mayoría aprendía a evitarla por completo. Era la sombra en la esquina de la posada. Sus ojos no perdían nada, su presencia una amenaza constante e implícita. Los locales la apodaban La Leona. Juntos tenían un hijo, Juan Jr., un hombre de unos 25 años que compartía su tamaño inmenso pero carecía de cualquier destello de inteligencia en sus ojos. A menudo reía sin motivo. Sus carcajadas estruendosas resonaban a través de la pampa en horas extrañas, inquietando a cualquiera que las oyera. Se lo veía como un simplón, una criatura de fuerza bruta que hacía el trabajo pesado en la propiedad. Este trío formaba una unidad extraña, casi feral, aislada por el lenguaje y sus disposiciones hostiles. Eran la imagen perfecta de inmigrantes trabajadores pero socialmente torpes, fácilmente descartados por la comunidad. Pero esto era solo 3/4 de la ecuación. Había un cuarto miembro de la familia, uno que no se parecía en nada a los otros. Era ella quien saludaba a los huéspedes, quien hablaba un español perfecto cuya encanto era tan radiante como su sonrisa desarmadora. Era el rostro público de la familia, su mayor activo y su arma más letal. Su nombre era Catalina. Mientras su familia se retiraba al fondo como figuras de extrañeza cruda y amenazante, Catalina Maldonado salía a la luz. Tenía 23 años y poseía una presencia cautivadora que contrastaba completamente con su entorno sombrío. Era alta para una mujer de su época, con una postura confiada, una cascada de cabello castaño rojizo y ojos que parecían contener tanto un calor hipnótico como una profundidad analítica escalofriante. A diferencia de sus padres, hablaba un español fluido y articulado con apenas un rastro de acento, sugiriendo una educación y mundanidad que simplemente no encajaban con una pobre familia inmigrante en las llanuras pampeanas. Donde su familia era repulsiva, Catalina era magnética. Era una criatura social, conocida por asistir a reuniones locales y entablar conversaciones vivaces e inteligentes. Era ella quien manejaba el pequeño almacén de la posada, quien negociaba precios con viajeros y quien daba la bienvenida a huéspedes agotados con una sonrisa que prometía comodidad y seguridad. Era el puente de la familia con el mundo exterior, suavizando la fricción social creada por la hostilidad de sus padres y el comportamiento inquietante de su hermano. Para el mundo exterior, era la gracia salvadora de la familia, la hermosa y normal hija de un clan por lo demás bizarre. Pero esta persona era una creación magistral, una máscara cuidadosamente construida diseñada para ocultar una mente de astucia excepcional y absoluta crueldad. Catalina era la arquitecta de toda la operación. Era la psicóloga que podía leer la soledad de un viajero, la interrogadora que podía medir expertamente su riqueza y la jueza que decidiría en última instancia si eran adecuados para convertirse en víctimas. Tenía una herramienta única y poderosa para este proceso, un talento especial que anunciaba en un pequeño cartel pintado a mano fuera de la posada. Un talento que prometía conectar a los vivos con los muertos. Para oídos modernos, la afirmación de ser una espiritista o medium podría sonar como un truco barato de carnaval, pero en la Argentina de la década de 1880, era una afirmación profunda y ampliamente respetada. La nación aún se ahogaba en el duelo de las guerras civiles y la guerra del Paraguay. Casi ninguna familia en el país, del norte al sur, había quedado intacta por la muerte. Eran un pueblo atormentado por los fantasmas de miles de hijos, maridos y padres perdidos. Este océano de dolor creaba un hambre desesperada por conexión, por cualquier assurance de que sus seres queridos estaban en paz. En este vacío surgió el movimiento espiritista. Seances, médiums y comunicaciones con espíritus no eran creencias marginales. Eran fenómenos mainstream discutidos seriamente en periódicos y practicados en los salones de los adinerados y las casas de campo de los pobres. Ofrecía a una nación en duelo lo que la religión a veces no podía: contacto directo y personal con los difuntos. Catalina Maldonado entendía este paisaje de pérdida con el instinto de un depredador.
Su afirmación de habilidades psíquicas no era solo un negocio secundario, era el pilar central de la empresa asesina de la familia. Le daba licencia para ser íntima con extraños, para hacer preguntas profundamente personales bajo el disfraz de guía espiritual. ¿A quién viajas a encontrar? ¿Cuánto dinero llevas para esta nueva aventura? ¿Hay alguien en casa que espere noticias tuyas pronto? Para un viajero solitario, estas preguntas se sentían como las indagaciones reconfortantes de una mística cariñosa. En realidad, eran un proceso de selección brutalmente eficiente. Catalina separaba las ovejas de las cabras, identificando a aquellos viajeros que eran ricos, solos, y cuya desaparición plantearía las menores preguntas. Una vez seleccionado un objetivo, lo invitaba a la sala principal de la posada para una sesión privada, sentándolo en un lugar de honor especial, justo al lado de la extraña cortina de lona que dividía la habitación. La posada de los Maldonado no eran dos habitaciones separadas, sino una grande, dividida crudamente por una pesada cubierta de carreta que colgaba del techo. Esta partición separaba la parte delantera, que servía como almacén y cocina, de los cuartos privados de la familia en la parte trasera. En la sección delantera, había una mesa de comedor simple. Cuando un huésped importante o rico era identificado por Catalina, se le ofrecía el asiento de honor. Esta silla estaba posicionada con el respaldo directamente contra la partición de lona, mirando hacia el resto de la habitación. Era un gesto de respeto, colocando al huésped en la cabecera de la mesa. También era una sentencia de muerte. Mientras Catalina se sentaba frente a la víctima, entablando conversación, leyendo su palma o preparándolo para una séance, la atención del huésped estaría completamente fija en ella. Quedarían mesmerizados por sus ojos, sus historias, sus promesas de contacto espiritual. Serían completamente ajenos a la presencia silenciosa y amenazante que se agitaba al otro lado de la lona, a solo centímetros detrás de su cabeza. Debajo de las tablas del piso sobre las que descansaba su silla, había un sótano forrado de piedra, accesible solo por una trampilla astutamente disfrazada. Toda la habitación, todo el ritual social, era una pieza de maquinaria meticulosamente diseñada. Cada elemento, la anfitriona encantadora, el asiento de honor, la cortina de lona, el sótano oculto, era un componente en un sistema de matanza refinado a través de años de práctica. Los momentos finales serían un ballet terrorífico de engaño y violencia. Mientras la víctima se inclinaba hacia adelante, embelesada por la actuación de Catalina, ya sea Juan Maldonado o Juan Jr., estaría esperando detrás de la cortina, con un pesado martillo levantado en silencio, posicionándose para un solo golpe devastador en la parte trasera del cráneo. El asesinato del Dr. Torres fue el error fatal que puso fin al reinado de terror de la familia Maldonado, pero él estaba lejos de ser el primero en encontrar su fin en su posada al borde del camino. Por al menos 3 años, la Pampa había estado tragando gente a lo largo de ese tramo específico del Camino Real al oeste, y los susurros ya habían comenzado. En el invierno de 1883, un hombre llamado Jorge Lanzador dejó el pueblo cercano de Independencia con su hija pequeña, con la intención de reasentarse. Desaparecieron junto con su carreta y todas sus posesiones. Un vecino informó más tarde que había preguntado a los Maldonado, y Juan Señor había afirmado que el hombre se había metido en una pelea con indígenas hostiles, una explicación conveniente y demasiado común para las desapariciones en la frontera. Al año siguiente, 2 hombres más, conocidos solo por sus apellidos de Moreno y Mendoza, fueron reportados como desaparecidos después de pasar por la zona. Luego estaba el escalofriante caso de WF Macra, quien desapareció junto con más de 2,000 pesos en efectivo que se sabía que llevaba. En cada caso el rastro se enfriaba justo alrededor de la propiedad de los Maldonado, pero en el caos de la frontera, estos eran vistos como tragedias aisladas. Las vastas distancias y la pobre comunicación entre asentamientos significaban que nadie conectaba los puntos. Las autoridades locales estaban subfinanciadas y abrumadas, y la desaparición de un viajero solitario simplemente no era una prioridad alta. Los Maldonado eran expertos en explotar esta falla sistémica. Elegían a sus víctimas con cuidado, apuntando a aquellos que viajaban solos o en pequeñas unidades familiares, gente con pocas conexiones inmediatas en la zona. Eran fantasmas en la Pampa incluso antes de ser asesinados, su ausencia creando un vacío que pocos notarían. Este patrón espantoso de depredación podría haber continuado por años, agregando innumerables víctimas más a su jardín secreto de muertos. Pero en marzo de 1885, cometieron un error crítico de juicio. Atrayeron a un hombre a su sala que no era un fantasma.
un hombre cuya ausencia se sentiría de inmediato y con fuerza, un hombre cuya vida era valorada y cuyo grito por justicia se oiría hasta la capital provincial. El doctor Guillermo Torres era el tipo de hombre que encarnaba la promesa de civilización en la frontera. Era un médico educado y respetado de Fortín Sur, conocido por su bondad y su trabajo incansable, tratando a familias en asentamientos remotos. Era un hombre de rutina y responsabilidad. Pacientes dependían de él, colegas lo esperaban. Cuando partió a caballo para visitar la casa de su hermano en Independencia, no fue un capricho, fue un viaje programado a lo largo de una ruta familiar. Viajaba con su fino caballo, bolsas de cuero médico y, como era necesario para su trabajo, una cantidad significativa de dinero para comprar suministros. En la tarde del 9 de marzo de 1885, después de un largo día de cabalgata, el doctor Torres vio la luz acogedora de la posada de los Maldonado. Para el doctor agotado, habría parecido una bendición, un lugar para conseguir una comida caliente y un descanso seguro antes de continuar su viaje. Habría sido recibido no por los toscos e inquietantes Maldonado mayores, sino por la encantadora e inteligente Catalina. Ella lo habría visto de inmediato por lo que era, un hombre de sustancia, bien vestido, articulado y casi seguramente cargando objetos de valor. Más que eso, habría visto en él un desafío. Seducir a un gaucho solitario o a un inmigrante desesperado era una cosa, pero ganar la confianza de un hombre educado de ciencia sería la prueba definitiva de sus artes manipuladoras. Lo recibió, expresando un interés agudo en su trabajo médico. Sus preguntas una mezcla perfecta de curiosidad profesional y encanto personal. Para el doctor Torres, disfrutando la perspectiva de una conversación inteligente después de una cabalgata solitaria, cruzó el umbral, dejando atrás la seguridad de la pampa abierta y entrando en una trampa meticulosamente construida de la que nunca emergería. La escena dentro de la posada esa noche habría parecido perfectamente ordinaria, incluso cálida. Un fuego crepitante, el olor de una comida simple pero sustanciosa y la conversación animada entre un viajero cansado y su carismática anfitriona. Catalina estaría en su elemento, tejiendo una red de intriga alrededor del doctor Torres. Probablemente habló de su propio trabajo de curación, de remedios herbales y curas espirituales, encontrando terreno común con el médico mientras sutilmente sondeaba información. Preguntaría sobre su familia, sus planes en Independencia y la naturaleza de su práctica, todo bajo el disfraz de conversación amistosa. El doctor, un hombre de lógica y razón, podría haber sido escéptico de sus afirmaciones espirituales, pero también era un caballero, probablemente cautivado por su inteligencia y belleza. Al concluir la comida, Catalina habría hecho su movimiento final. Le habría ofrecido al doctor un vistazo especial a su mundo, una lectura privada, una consulta espiritual para asegurar que su viaje adelante fuera seguro. Era una oferta que pocos podían rechazar, una invitación a un mundo secreto de espíritus y premoniciones. Para facilitar esto, lo habría guiado al asiento de honor en la cabecera de la mesa, con su espalda contra la pesada partición de lona. Se habría sentado completamente a gusto, su atención enfocada enteramente en la mujer cautivadora frente a él. No podía ver la sombra moviéndose silenciosamente detrás de la lona. No podía oír los suaves pasos en el piso de madera. No podía sentir el aire agitándose mientras un pesado martillo pulido se levantaba alto en la oscuridad, posicionado directamente sobre la parte trasera de su cráneo desprevenido. Cuando el doctor Torres no llegó a Independencia, la preocupación inicial fue pequeña, un ripple quieto en la superficie plácida de la vida fronteriza. Un día tarde podría ser un caballo cojo. 2 días, un arroyo hinchado. Pero cuando pasó una semana, el ripple se convirtió en una ola de alarma. Esto no era el comportamiento de un hombre como Guillermo Torres. Fue entonces cuando su hermano, el coronel Alejandro Torres, llegó al partido de la Bet y las indagaciones corteses terminaron. El coronel era una fuerza de la naturaleza, un hombre que no se dejaría apaciguar por la aceptación casual de la frontera ante la tragedia. Retrasó los pasos de su hermano con precisión militar, sus preguntas agudas y directas. Cada pista, cada rumor, cada último avistamiento lo canalizaba inexorablemente hacia un solo punto en el mapa, la posada de los Maldonado. Su primera reunión oficial con la familia fue una masterclass de engaño por parte de ellos. Juan Senior era un muro de ignorancia gruñona. Elvira era un espectro de hostilidad silenciosa. Pero Catalina era la imagen de la preocupación cívica.
Habló elocuentemente de la visita del doctor, recordando su conversación con detalles vívidos. Expresó su profunda preocupación por su seguridad y lamentó los peligros del camino. Era tan convincente, tan aparentemente transparente, que casi retrasó las sospechas de los hombres locales que acompañaban al coronel. Pero el coronel Torres vio algo más. Vio una actuación demasiado pulida, una empatía que se sentía ensayada. Notó cómo sus ojos nunca se encontraban con los suyos cuando daba una respuesta directa. Se fue ese día sin pruebas, pero con una certeza fría endureciéndose en su alma. Sabía que el viaje de su hermano había terminado allí. Los Maldonado, sintiendo esta sospecha inquebrantable, sabían que tenían que hacer más que negar. Tenían que tomar control de la narrativa, y Catalina tenía el plan audaz perfecto para hacerlo. Frente a la presión implacable de la investigación del coronel Torres, Catalina Maldonado decidió doblar su engaño. Usando su arma más grande para combatir su mayor amenaza, anunció que realizaría una séance, una sesión especial para contactar al espíritu del doctor Torres mismo y revelar la verdad de su desaparición. Era un acto de arrogancia impresionante, un espectáculo público diseñado para exonerar a su familia y enviar al coronel persiguiendo fantasmas a través de la pampa. La comunidad, desesperada por respuestas y cautivada por la reputación mística de Catalina, se reunió en la sala principal de la posada, la misma habitación donde el doctor había sido asesinado. En la luz parpadeante de las lámparas, Catalina comenzó su actuación. Su cuerpo se convulsionó, su voz bajó a un susurro gutural y afirmó estar canalizando a un guía espiritual. Habló de visiones de una lucha violenta con bandidos despiadados, de un cuerpo dejado en un cañón remoto a leguas al oeste. Luego, en un crescendo dramático, afirmó hacer contacto con el doctor Torres mismo. A través de ella, el espíritu habló de ser emboscado después de dejar la posada, absolviendo a los Maldonado de cualquier involucramiento. Para muchos en la habitación, fue una experiencia profunda y convincente. Lloraron, encontraron consuelo y creyeron. La actuación redirigió exitosamente la búsqueda oficial, enviando grupos en una caza infructuosa hacia la frontera con Patagonia, pero tuvo el efecto opuesto en el coronel Torres. Observó el despliegue teatral no con los ojos de un creyente, sino con el análisis frío de un investigador. Vio no un espíritu en duelo, sino una mentirosa astuta. Notó las inconsistencias en su historia, los detalles genéricos que podrían aplicarse a cualquier número de tragedias. La séance de Catalina, su apuesta más audaz, había fallado en engañar al único hombre que necesitaba. Había eliminado cualquier duda persistente de su mente y solidificado su resolución. Ya no estaba solo investigando un crimen, estaba cazando a un monstruo que llevaba la máscara de una santa. La sospecha inquebrantable del coronel Torres actuó como una lente, enfocando el vago malestar de la comunidad en un punto agudo de miedo dirigido directamente a la familia Maldonado. Su persistencia dio coraje a otros para hablar, para compartir las historias extrañas y observaciones inquietantes que habían descartado o ignorado durante mucho tiempo. Un vecino se presentó para reportar los hábitos agrícolas bizarros de los Maldonado. Habló de verlos trabajar en su huerto y jardín a todas horas de la noche, cavando a la luz de faroles. En ese momento, lo descartó como la peculiar diligencia de inmigrantes trabajadores. Ahora parecía siniestro. Otro gaucho local recordó haber contratado a Juan Jr. para trabajo manual y haberse perturbado profundamente por su charla casual, casi alegre, sobre matar animales, describiendo con detalles inquietantes la mejor manera de aplastar un cráneo. Un vendedor ambulante recordó haberse quedado en la posada y despertado en medio de la noche por un hedor horrífico que Elvira había explicado como un problema con hierbas pampeanas que hervía para remedios. Pieza por pieza, un mosaico de evidencia condenatoria comenzó a formarse, no de forenses, sino de memoria. La comunidad empezó a mirar a los Maldonado de manera diferente. Su torpeza social ya no parecía digna de lástima, parecía predatoria. Su aislamiento ya no era una rareza. Era un muro para ocultar secretos. La risa de Juan Jr. ya no era la de un simplón, sino la de un loco. Se realizó una reunión en el pueblo, y se tomó la decisión. El tiempo de preguntas había terminado, respaldado por la autoridad de la ley, y un grupo de locales con rostros sombríos. El coronel Torres realizaría una búsqueda completa de arriba abajo de la propiedad de los Maldonado. La familia fue notificada formalmente. Se les dijo que la búsqueda comenzaría en 2 días. El reloj ahora tic-tac, y los Maldonado sabían que la tierra debajo de su hogar estaba a punto de entregar sus secretos. La mañana de la búsqueda planeada llegó con una quietud pesada y ominosa.
Un grupo de casi 100 hombres locales, con rostros sombríos y rifles listos, se reunió en el camino que llevaba a la propiedad de los Maldonado. El coronel Torres cabalgaba al frente, su expresión inescrutable pero su propósito claro. Este era el día en que la verdad, fuera lo que fuera, sería desenterrada. Al acercarse a la pequeña y aislada posada, un extraño silencio los recibió. No había humo saliendo de la chimenea, una señal profundamente inusual para una familia que servía a viajeros a todas horas. Los pocos animales que mantenían habían desaparecido de sus corrales, y un silencio aéreo colgaba en el aire, roto solo por el viento silbando a través de la alta hierba pampeana. Un vecino, que había sido encargado de observar la propiedad, cabalgó adelante, su rostro pálido. Confirmó sus crecientes miedos. Había visto la carreta de la familia cargada con provisiones partir en la oscuridad de la noche casi 48 horas antes. No solo se habían ido, habían desaparecido. Por un momento, una ola de furia y frustración barrió al grupo. Los Maldonados se habían escurrido entre sus dedos, escapando a la vastedad de la frontera, justo cuando la justicia estaba a punto de cerrarse. Pero mientras los hombres desmontaban y se acercaban cautelosamente a la casa silenciosa, su ira dio paso a un dread frío y reptante. Los Maldonados se habían ido, pero los secretos de lo que habían hecho permanecían, encerrados en algún lugar dentro de ese pequeño edificio quieto, esperando en la oscuridad para ser encontrados. El coronel Torres fue el primero en empujar la puerta de la posada de los Maldonado. Se abrió hacia adentro con un gemido bajo, liberando una ola de aire pútrido que hizo retroceder a los hombres endurecidos detrás de él. Era un olor de foulness inimaginable, un dulzor enfermizo y cobrizo de sangre vieja y descomposición, apenas enmascarado por el hedor cáustico de la lejía. El interior de la posada era una escena de partida apresurada. Una comida a medio comer aún estaba en un plato. La ropa estaba esparcida en el piso, pero la caja de dinero de la familia y la mayoría de sus valuables personales habían desaparecido. Lo que inmediatamente atrajo la atención de los investigadores fue la sala principal. La pesada partición de lona había sido arrancada, revelando todo el espacio por primera vez, y en las tablas del piso, cerca de donde habría estado sentado el huésped de honor, había manchas oscuras y extendidas. Eran profundas, casi negras, y ningún fregado del que había evidencia clara había podido removerlas. La sangre se había filtrado profundamente en el grano de la madera, un testamento permanente a la violencia que había ocurrido allí. El aire estaba espeso con el zumbido de moscas de la carne, que pululaban sobre la sección manchada del piso. Uno de los ayudantes, un hombre llamado Liro Díaz, tomó la culata de su rifle y golpeó fuerte en la tabla más oscura. El sonido no fue el golpe sólido de madera sobre viga, fue un boom sordo y resonante. Era el sonido inconfundible de un espacio hueco debajo de sus pies. Armados con palancas y hachas, los hombres atacaron las tablas manchadas con una furia sombría. La madera se astilló y gimió hasta que, con un último tirón, arrancaron una sección del piso, revelando lo que yacía debajo. Era una trampilla, justo como habían temido. Su parte inferior estaba rígida con sangre seca. Cuando la abrieron, el hedor que surgió de la oscuridad de abajo fue tan abrumador que varios hombres retrocedieron tambaleándose, jadeando por aire. Trajeron faroles, y su luz temblorosa proyectó sombras parpadeantes en una escena de matadero. Habían encontrado la habitación de matanza de la familia Maldonado. El sótano era pequeño, no más de 2 metros de profundidad y 2 metros cuadrados, con paredes de piedra, pero las paredes no eran de su color original. Estaban rayadas y salpicadas con capa tras capa de sangre seca y vísceras. El piso de tierra había sido excavado, y ahora era una masa compacta de suelo oscuro y maloliente, saturado con los fluidos corporales de innumerables víctimas. Era un sumidero para la miseria humana. En una esquina del pozo, encontraron las herramientas del oficio arrojadas a un lado en la prisa de la familia por huir. Había varios cuchillos y 3 martillos, incluyendo un gran mazo. Todos estaban enmarañados con cabello humano y ennegrecidos con gore. Su propósito grotescamente innegable. Los hombres se pararon en silencio aturdido mirando al pozo. Habían encontrado el motor de la máquina de asesinato de los Maldonado, la cámara de procesamiento espantosa para sus víctimas. Pero una pregunta horrorífica permanecía. Este era donde los Maldonado mataban a sus huéspedes, pero no era donde los habían dejado. Para extender la comprensión de esta macabra operación, es importante notar que el sótano no solo servía para el acto inicial de violencia.
También era donde despojaban a las víctimas de sus pertenencias, cortando gargantas para asegurar la muerte si el golpe no era letal, y preparando los cuerpos para su disposición final en la tierra fértil del huerto, que actuaba como un velo natural para ocultar los horrores debajo. Dejando atrás el sótano empapado en sangre, el grupo de búsqueda salió a la brillante luz del sol de mayo, con rostros pálidos y tensos. El horror que habían encontrado dentro de la casa era absoluto, pero el trabajo no estaba terminado. Sus ojos cayeron sobre la propiedad con una claridad dreadful nueva. El huerto de verduras estaba sospechosamente bien labrado, el suelo suelto y oscuro, y más allá se erguía el pequeño huerto, lleno de jóvenes árboles frutales, cuyas frescas flores primaverales parecían una burla ghastly de la escena. El coronel Torres, con voz tensa por una resolución sombría, ordenó a sus hombres formar una línea. Armados con varas de metal y sondas largas de acero, comenzaron una búsqueda metódica, una cosecha sombría de los muertos. Avanzaron en unísono, hundiendo las varas en la tierra blanda cada pocos pies. Por lo que pareció una eternidad, el único sonido fue el thump rítmico del acero hundiéndose en el suelo. Thump, thump, thump. Cada sonda que salía limpia era tanto un alivio como una frustración. Sabían que los cuerpos estaban allí. La misma tierra parecía apestar a muerte. Uno de los hombres, sondando el suelo en la base de un retoño que parecía apenas de un año, sintió la punta de su vara empujar a través de la tierra suave y luego detenerse. Pero no era el grado duro de roca. Era una resistencia suave, sedente e inconfundible. Sacó la vara. Su punta estaba manchada con los signos reveladores de descomposición. Miró arriba con ojos amplios de horror y asintió en silencio al coronel Torres. Habían encontrado el primero. Los hombres comenzaron a cavar. No hubo sonido más que el raspado de palas contra el suelo y la respiración pesada de los excavadores. La forma en la tierra se hizo más clara, resolviéndose en el contorno de una forma humana. Era el cuerpo de un hombre enterrado boca abajo en una tumba superficial y apresuradamente cavada. Cuando lo voltearon con cuidado, el coronel Torres dejó escapar un grito estrangulado. Incluso a través de la tierra y la decadencia, el rostro era reconocible. Era su hermano, el doctor Guillermo Torres. La búsqueda había terminado. La terrible verdad estaba confirmada. Un examen del cuerpo reveló una lesión masiva de aplastamiento en la parte trasera del cráneo, consistente con los martillos sangrientos encontrados en el sótano. Una ola de satisfacción sombría y profundo duelo lavó al grupo, pero no había tiempo para llorar. Las ondas habían encontrado otros puntos suaves en el huerto. Se movieron a la siguiente ubicación y cavaron de nuevo. Otro cuerpo y luego otro y otro. El huerto quieto se transformó en un campo de tumbas abiertas, una escena de matanza a escala industrial. Desenterraron los restos de Jorge Lanzador y su hijita, ambos con cráneos aplastados. Encontraron el cuerpo de W.F. Macra, sus bolsillos vacíos de los 2,000 pesos que se suponía llevaba. Con cada nuevo descubrimiento, el alcance del horror se profundizaba, extendiéndose años atrás. Esto no era un solo robo que se había vuelto violento, era un negocio. La posada de los Maldonado era una fábrica de muerte, y este parche de tierra maldito era su vertedero. Al atardecer, 8 tumbas habían sido abiertas, y el huerto se había convertido en un morgue al aire libre. Los cuerpos de las víctimas yacían en una fila silenciosa y horrorífica. Justo cuando los investigadores pensaban que habían alcanzado las profundidades absolutas de la depravación humana, hicieron un descubrimiento final que definiría para siempre la leyenda de los sangrientos Maldonado. Cerca del huerto de verduras, separado de las otras tumbas, encontraron un pequeño lote de tierra perturbada. La tumba era superficial, casi cavada con descuido. Dentro, encontraron los restos de una niñita, identificada más tarde como María Ana Mendoza, que había desaparecido con sus padres. Pero mientras el doctor del pueblo examinaba su pequeño y frágil cuerpo, encontró algo horroríficamente diferente. A diferencia de todas las otras víctimas, su cráneo estaba intacto. No había signos de trauma por fuerza contundente, ni marcas de violencia en absoluto. Un vistazo más cercano a sus restos contaba una historia de terror inimaginable. Sus pequeñas manos estaban posicionadas sobre su cabeza, sus dedos como garras. La tierra alrededor de ella estaba perturbada, y debajo de sus uñas encontraron tierra compacta y astillas de una tabla de madera que probablemente había sido colocada sobre ella. La conclusión era inescapable, y enfermó a cada hombre presente hasta lo más profundo. Los Maldonado no habían matado a esta niña con un martillo. La habían enterrado viva. Uno solo puede imaginar los momentos finales terroríficos de su vida. Despertando en la oscuridad aplastante y asfixiante, el peso de la tierra presionando sobre ella, sus gritos tragados por el suelo.
Este acto singular de crueldad calculada y sádica elevó a los Maldonado de meros asesinos a monstruos de un mal casi mítico. ¿Qué tipo de mente, qué tipo de alma podría hacer tal cosa? La pregunta colgaba en el aire, y todos los ojos se volvieron hacia la casa vacía, imaginando la sonrisa encantadora de Catalina Maldonado, la mujer que probablemente había servido a esta niñita su última comida antes de llevarla a un destino peor que la muerte. La evidencia física en el huerto contaba la historia de lo que había sucedido, pero fueron los objetos dejados atrás en la casa los que ofrecían un vistazo terrorífico al porqué. Entre el desorden de su escape apresurado, los investigadores encontraron las pertenencias personales de Catalina. Entre ellas había libros sobre anatomía, poesía, y lo más revelador, numerosos volúmenes sobre espiritismo y mediumnidad. Se hizo claro que su persona psíquica no era un engaño casual, era un oficio que había estudiado y perfeccionado, pero también había papeles personales y diarios, y en sus escritos, una visión del mundo profundamente distorsionada y narcisista tomaba forma. Catalina escribía sobre sus víctimas no como personas, sino como almas para procesar. Parecía poseer una convicción escalofriante, casi divina, de que era una facilitadora del destino, una pastora espiritual guiando a su rebaño del mundo físico al reino espiritual. Los asesinatos se enmarcaban no como actos de robo violento, sino como transiciones, casi como si estuviera realizando un rito sagrado, aunque brutal. No había remordimiento en sus palabras, solo una curiosidad fría y desapegada. Notaba que víctimas parecían tener una conexión más fuerte con el otro lado, y reflexionaba sobre si su riqueza o piedad en vida afectaba la facilidad de su pasaje espiritual. Era la lógica de una psicópata, una delusions autoservidora creada para justificar actos indecibles. La encantadora, inteligente y hermosa Maldonado no era solo un señuelo o una cómplice, era la suma sacerdotisa de un culto de muerte de 4, la arquitecta de una religión privada donde el robo era justo y el asesinato un sacramento santo. Y su familia no eran solo sus cómplices, eran sus discípulos fanáticos y empapados en sangre. A medida que las noticias de los descubrimientos en el partido de la Bet se extendían, primero por telégrafo y luego por periódico, una nación horrorizada se vio obligada a confrontar un concepto nuevo y terrorífico. Esto no era la obra de un loco solitario o una banda desesperada de bandidos. Era una familia, un padre, una madre, un hijo y una hija, todos trabajando en perfecta armonía monstruosa para atraer, matar, robar y enterrar a sus víctimas. La prensa los apodó los sangrientos Maldonado, y al hacerlo, dieron nombre a la primera familia documentada de asesinos seriales de América del Sur. Lo que los hacía tan singularmente terroríficos era su pura domesticidad. Habían convertido la institución más sagrada, el hogar familiar, en un matadero. Habían pervertido el acto de compartir el pan en un preludio al asesinato. La frontera no era ajena a la violencia, pero esto era diferente. No era la brutalidad caótica de un tiroteo, o el acto desesperado de un salteador de caminos. Era calmado, metódico y escalofriantemente eficiente. Era un modelo de negocio ejecutado con la rutina de cualquier otra tarea doméstica, repetido durante años sin error ni remordimiento. Catalina era el departamento de marketing, Juan Sr. y Juan Jr. eran los verdugos. Elvira era la supervisora sombría que limpiaba el desastre. Eran una unidad de matanza perfectamente integrada, sus crímenes ocultos detrás de una máscara de rareza inmigrante y hospitalidad rural. Destrozaron las mitologías de la frontera de la nación, probando que el mayor peligro no siempre venía del desierto aullante o de las partidas de asalto indígenas, sino a veces de la familia sonriente que te invitaba a cenar. El horror completo de lo que eran finalmente había sido revelado, pero una pregunta igualmente terrorífica ahora lo eclipsaba. ¿A dónde demonios habían ido? El descubrimiento del huerto del diablo de los Maldonado encendió una tormenta de indignación que barrió el país. La historia fue una sensación, y la demanda por justicia fue ensordecedora. Gobernadores publicaron recompensas enormes totalizando miles de pesos, un rescate de rey en la frontera, por la captura de la familia, viva o muerta. Y así comenzó una de las cacerías humanas más extensas y legendarias en la historia argentina. Docenas de grupos compuestos por cientos de hombres determinados tronaron fuera de la pampa en todas direcciones. Famosos comisarios, detectives ambiciosos y cazadores de recompensas despiadados, todos atraídos por la promesa de fortuna y fama, se unieron a la persecución. La búsqueda se convirtió en una obsesión, abanicándose a través de la pampa hacia los territorios indígenas sin ley y al sur hacia la Patagonia.
Todo extraño con acento alemán era sujeto a sospecha. Toda familia viajera escrutada. Las pistas llegaban de todo el país. Una familia parecida a los Maldonado fue vista en un tren a Rosario. Catalina fue reportada administrando un negocio de adivinación en Córdoba. Juan Sr. supuestamente arrestado en las sierras de Tandil. Cada pista generaba un torbellino de titulares y una persecución frenética, pero cada una terminaba enfriándose. Los Maldonado tenían una ventaja crucial, y el oeste argentino era un laberinto de senderos sin mapear, pueblos transitorios en auge, y comunidades aisladas donde una persona podía fácilmente deshacerse de su vieja identidad y forjar una nueva. Tenían dinero, una inteligencia astuta en Catalina y una voluntad despiadada de sobrevivir. Era como si la vasta pampa vacía que había sido su coto de caza, ahora los hubiera tragado enteros, dejando atrás nada más que su legado sangriento y 1000 hombres frenéticos persiguiendo sombras en el horizonte. A medida que la cacería oficial se convertía en un calvario frustrante e infructuoso, una teoría más oscura y violenta comenzó a echar raíces, una que se susurraba alrededor de fogatas y en pulperías a través del oeste. Esta teoría sostenía que los Maldonado nunca escaparon realmente. Según esta versión de los eventos, un pequeño grupo secreto de locales enfurecidos, quizás incluso incluyendo amigos de las víctimas, persiguió a la familia con un propósito singular e impío. No querían un juicio, no querían justicia servida en un tribunal, querían venganza rápida y absoluta. La historia dice que este grupo de vigilantes alcanzó la carreta de los Maldonado en algún lugar de las llanuras desoladas, cerca de la frontera con el territorio indígena. Allí, sin juez ni jurado, celebraron su propio juicio. Los Maldonado fueron arrastrados de su carreta y ya sea fusilados en el lugar o colgados del árbol más cercano. Sus cuerpos, junto con su carreta y todas sus posesiones sangrientas, fueron luego quemados o enterrados en tumbas profundas y sin marcar, borrándolos para siempre de la faz de la tierra. Esta teoría de justicia fronteriza era y sigue siendo increíblemente popular. Proporciona un final satisfactorio y justo a una historia monstruosa. Sugiere que incluso donde la ley fallaba, el código moral del oeste prevalecía. Varios hombres a lo largo de los años reclamaron en sus lechos de muerte haber sido parte de este grupo secreto, pero sus historias a menudo eran contradictorias y carecían de cualquier prueba física. Nunca se encontraron cuerpos, nadie nunca se presentó para reclamar el dinero sustancial de la recompensa, que habría sido un motivador poderoso. Y así la pregunta permanece: ¿fue la desaparición de la familia el resultado de un escape exitoso o de un acto de venganza exitoso y perfectamente oculto? Si los Maldonado no cayeron víctimas de la justicia vigilante, entonces lograron uno de los escapes más exitosos en la historia criminal argentina. Con su ventaja significativa y una carreta llena de dinero robado, oro y valuables, la riqueza acumulada de años de asesinato, las posibilidades eran casi infinitas. Una de las teorías más lógicas es que huyeron al sur. Justo debajo de la pampa yacía la vasta y caótica extensión conocida como Patagonia, un lugar con virtualmente ninguna aplicación de la ley federal, donde un fugitivo podía desaparecer fácilmente entre las tribus indígenas o en los asentamientos sin ley que salpicaban su paisaje. Desde allí, el camino a Chile o incluso a Brasil era claro. En las comunidades remotas del norte de Chile, con sus poblaciones de inmigrantes alemanes, una familia con apellido alemán y un suministro de dinero podría haberse asimilado con muy pocas preguntas. Alternativamente podrían haber encabezado al oeste hacia el crecimiento explosivo de los booms mineros en la cordillera andina o los campos de oro de Tierra del Fuego. Estas eran sociedades caóticas y transitorias, llenas de gente buscando reinventarse. El pasado de una persona era su propio asunto. En un lugar como Punta Arenas o Valparaíso, los Maldonado podrían haber comprado fácilmente un nuevo negocio, quizás otra posada o una casa de huéspedes, y empezado de nuevo. Sus nuevas identidades pagadas con el dinero sangriento de sus víctimas. Esta es quizás la teoría más escalofriante de todas, que no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Plantea la posibilidad horrorífica de que el huerto en la pampa no fuera su campo de matanza final, sino meramente un capítulo en una historia mucho más larga y no escrita de matanza, llevada a cabo, bajo un nombre diferente en un pueblo diferente sobre un nuevo flujo desprevenido de viajeros. Para extender esta especulación, es posible que en su nueva vida,
Catalina haya continuado usando sus habilidades espiritistas en ferias locales o salones urbanos, atrayendo a víctimas en entornos más poblados pero igualmente vulnerables, donde la migración constante hacía que las desapariciones pasaran desapercibidas. Mientras el destino de la familia como un todo permanece un misterio, fue Catalina Maldonado quien verdaderamente atormentó la imaginación pública. En las décadas que siguieron a su desaparición, se transformó de una fugitiva en un fantasma, un espectro de folclore oscuro sudamericano. Avistamientos alegados de la hermosa médium asesina pelirroja se convirtieron en un pasatiempo nacional. Era el fantasma que el oeste argentino no podía exorcizar. Un reporte ampliamente publicitado afirmaba que dos mujeres, una mayor y una más joven, coincidiendo con las descripciones de Elvira y Catalina Maldonado, fueron arrestadas en Córdoba por un asesinato en una diligencia, pero eventualmente liberadas. Otra historia colocaba a Catalina en un campamento minero en la Patagonia, operando como espiritista y casada con un político local. Detectives fueron enviados, pero la mujer había desaparecido antes de que llegaran. A lo largo de los años, se reportó que regentaba un burdel en Mendoza, repartía cartas en un salón de juego en Buenos Aires, e incluso vivía como una matriarca respetada en una comunidad remota de la Patagonia. Cada nuevo reporte generaba un breve torbellino de excitación antes de desvanecerse en incertidumbre. Es imposible saber si alguno de estos avistamientos era real. La apariencia llamativa de Catalina la hacía memorable, pero también la convertía en una figura fácil de proyectar sobre cualquier número de mujeres astutas y atractivas en la frontera. ¿Estaba ella realmente allá afuera, viviendo una segunda vida secreta, siempre un paso adelante de la ley? ¿O su historia simplemente se había vuelto tan poderosa, tan arraigada en la conciencia nacional, que la gente comenzó a verla en todas partes? Una manifestación de su miedo colectivo y fascinación con la hermosa mujer que había convertido un truco de salón en un arte de asesinato. Mientras los mismos Maldonados se disolvieron en mito y rumor, el sitio físico de sus atrocidades tomó una vida oscura propia. La posada abandonada en la Pampa argentina se convirtió en un sitio de peregrinación sombría, una atracción turística macabra para los curiosos morbosos. La gente viajaba cientos de leguas no para buscar refugio, sino para contemplar el lugar donde los sangrientos Maldonado habían llevado a cabo su obra. Miraban en las tumbas abiertas, observaban el sótano empapado en sangre y hablaban en tonos susurrados y aterrorizados. Pero no solo miraban, tomaban souvenirs. La casa de horrores fue sistemáticamente desmantelada por una marea implacable de visitantes que querían poseer un pedazo del crimen. Arrancaban las tablas del piso manchadas de sangre, sacaban clavos de las paredes y astillaban las piedras de los cimientos. La partición de lona, los martillos, la misma tierra del huerto, todo fue llevado como un memento grisáceo. Eventualmente, lo que quedaba de la estructura fue derribado, y la tierra maldita fue vendida a un estanciero que la aró, esperando borrar la mancha de su historia. Pero la leyenda local sostiene que el esfuerzo fue en vano. Se decía que el parche de suelo donde estaba el huerto permanecía estéril, que ningún cultivo jamás echaría raíces en la tierra que había sido tan completamente saturada con sangre y terror. La tierra misma parecía se negaba a olvidar. Permanece como un parche quieto e insignificante de tierra de cultivo pampeana hasta el día de hoy, sin dar señal outward de la docena de cuerpos que fueron extraídos de sus profundidades o del mal que una vez lo llamó hogar. El impacto de los crímenes de la familia Maldonado se extendió mucho más allá de las fronteras del partido de la Bet, dejando una cicatriz permanente en la psique de la frontera argentina. El caso representaba una violación profunda y terrorífica de la regla más sagrada de ese mundo aislado, el pacto de hospitalidad. La confianza entre extraños, que era el lubricante esencial de la expansión hacia el oeste, se hizo añicos. Los viajeros se volvieron más cautelosos, más sospechosos. Una luz acogedora en el horizonte ya no era un símbolo de seguridad garantizada, sino un señuelo potencial hacia una trampa. La gente comenzó a viajar en grupos más grandes para evitar posadas desconocidas y a ser más reservada con información sobre su riqueza o planes de viaje. El caso de los Maldonado fue una educación brutal en la naturaleza del mal humano. También sirvió como un llamado de atención Stark para la aplicación de la ley. El hecho de que una familia pudiera asesinar sistemáticamente a docenas de personas durante años en múltiples ubicaciones, sin detección, destacaba las fallas críticas de un sistema de justicia desarticulado y subfinanciado. La investigación impulsó un mayor empuje hacia la comunicación y cooperación
entre diferentes provincias y territorios, sentando las bases para enfoques más modernos y organizados para rastrear criminales e investigar patrones de desapariciones. En cierto modo, los Maldonado fueron los arquitectos involuntarios de su propia ruina a nivel sistémico. Su eficiencia espantosa y capacidad para explotar las debilidades del sistema fronterizo forzaron a ese mismo sistema a evolucionar, asegurando que ninguna familia como ellos pudiera operar con tal impunidad nunca más. Más de un siglo después de que el impacto histórico ha sido medido y las leyendas contadas, aún nos quedamos mirando al abismo de una pregunta central y atormentadora. ¿Quién era Catalina Maldonado? Más allá del señuelo, la intérprete y la asesina, ¿qué había en el núcleo de su ser? Era ella, como sus escritos podrían sugerir, una verdadera fanática, una mujer tan perdida en las delusions del movimiento espiritista que genuinamente creía que el asesinato era una forma de misericordia divina. ¿Veía el golpe del martillo como una llave, desbloqueando el alma de su prisión mortal? ¿O era eso todo una justificación sofisticada y autoservidora para motivos mucho más simples y oscuros? Era meramente un producto de su familia brutal, una víctima de algún trauma desconocido que aprendió a empuñar la violencia y la manipulación como herramientas de supervivencia, su encanto un arma cuidadosamente desarrollada en un mundo que no le había mostrado bondad. ¿O era algo completamente distinto, algo escalofriantemente moderno, una psicópata clásica nacida sin conciencia, que no sentía empatía, remordimiento, ni conexión con sus semejantes humanos? Una depredadora que veía a otras personas como meros objetos para ser usados por ganancia financiera y la emoción del poder absoluto, con el espiritismo siendo nada más que la herramienta más efectiva a su disposición. ¿Era una loca, una víctima o un monstruo? La verdad es probablemente una combinación enredada e incognoscible de los tres, y es este enigma psicológico, el misterio del hermoso rostro que enmascaraba una oscuridad tan impensable, lo que hace que su historia no sea solo un pedazo de historia, sino una advertencia timeless y terrorífica. Al final, la historia de los sangrientos Maldonado se define no por lo que sabemos, sino por lo que probablemente nunca sabremos. El caso permanece como una constelación escalofriante de preguntas sin respuesta, un vacío en el registro histórico que ha sido llenado con especulación y mito. No sabemos de dónde venían realmente. ¿Eran siquiera una familia real o una banda de criminales que adoptaron roles familiares como la cobertura perfecta? No sabemos el número verdadero de sus víctimas. Los 11 cuerpos extraídos del huerto pampeano podrían representar solo el capítulo final de su carrera de matanza. ¿Cuántos otros yacen en tumbas sin marcar a lo largo de otros caminos en otras provincias, sus desapariciones atribuidas a los incontables peligros de la frontera? Y por supuesto el mayor misterio de todos, ¿qué les pasó? ¿Terminó su historia en un resplandor de fuego vigilante en una pampa solitaria, un final justo y no registrado? ¿O se escabulleron, fundiéndose de nuevo en la marea de humanidad para vivir y quizás incluso matar de nuevo? Estas preguntas han resonado por más de 140 años, y el silencio que las responde es, a su manera, tan terrorífico como los crímenes mismos. Es el silencio de un escape perfecto, un testamento final y atormentador a la astucia de la familia y al vasto paisaje implacable que se convirtió en su cómplice definitivo. La historia de la familia Maldonado es más que un impactante relato de crimen verdadero. Es un espejo oscuro sostenido ante el mito americano del sur adorado de la frontera. Pensamos en el oeste como un lugar de pioneros heroicos, de destino manifiesto, de civilización tallada del desierto. Pero los Maldonado nos recuerdan que el desierto también puede tallar su camino de regreso al corazón de la civilización. El mismo aislamiento que ofrecía a los colonos libertad y oportunidad, también ofrecía a los depredadores un coto de caza perfecto, desprovisto de testigos y más allá del alcance de la ley. La misma confianza que unía comunidades en supervivencia mutua podía ser armada con efecto devastador. La posada de los Maldonado estaba en una encrucijada literal y metafórica. Era un lugar donde la promesa del sueño pampeano se encontraba con la realidad de la pesadilla pampeana, donde el camino a una nueva vida intersectaba con un atajo a una tumba superficial. Su historia sirve como un recordatorio brutal de que por cada estanciero construyendo un futuro, podría haber un depredador buscando beneficiarse de él, y que el mal puede florecer no solo en los callejones más oscuros de ciudades abarrotadas, sino en los espacios abiertos y soleados de una tierra llena de esperanza. Uno podría sentirse tentado a descartar a la familia Maldonado como una reliquia de una era pasada y más brutal, pero el núcleo de su historia es una advertencia tan relevante hoy como lo era en 1885.
Las herramientas de engaño pueden haber cambiado, pero las vulnerabilidades fundamentales que explotaron permanecen. Catalina Maldonado usó la obsesión popular con el espiritismo para ganar confianza, desarmar a sus víctimas y extraer sus secretos. Hoy, los depredadores usan el lenguaje de grupos de afinidad en línea, la promesa de curas milagrosas o el señuelo de ganancias financieras para lograr los mismos fines. Entienden que la forma más fácil de atrapar a una persona es primero ofrecerle exactamente lo que desesperadamente quiere encontrar: comodidad, conexión, guía o esperanza. La historia de Catalina Maldonado es una lección timeless en la importancia de mirar más allá de la fachada encantadora, de cuestionar la historia que parece demasiado buena para ser verdadera, y de entender que los monstruos más peligrosos a menudo son los que te reciben con una sonrisa acogedora. Nos recuerdan que el mal verdadero raramente se anuncia con un rugido. Susurra, seduce y te invita a cenar.